En este video vamos a aprender a calcular las medidas de dispersión para datos agrupados a partir del siguiente problema. El operario de una máquina o una empresa fabricante de lápices nota que su máquina está fallando en la producción de lápices de 190 milímetros y por ello toma una muestra aleatoria de 48 lápices. Los datos de las longitudes finales en milímetros de 48 lápices se presentan a continuación. Calcular las medidas de dispersión. Muy bien, aquí tenemos entonces la relación de la muestra, que cada uno de estos datos nos representa las medidas de esa muestra que nosotros tomamos, que en total son 48. Una vez tenemos nosotros estos datos, los organizamos en intervalos de clase. Y aquí en la tabla podemos ver esos intervalos de clase, que en un video anterior expliqué cómo calcular estos intervalos de clase. En total nos salieron 7 intervalos de clase. Además calculamos la frecuencia absoluta para cada intervalo de clase y determinamos que la suma de esa frecuencia absoluta nos debería dar el tamaño de la muestra, que para nuestro caso es de 48. Bien, vamos entonces ahora a determinar esos estadísticos de dispersión y vamos a empezar por la desviación media. ¿Qué nos pide la desviación media? Nos está pidiendo que debemos tener como dato la marca de clase, la media, la frecuencia absoluta y el número total de datos. Si vemos nuestra tabla, solo tenemos la frecuencia absoluta para cada intervalo de clase y el total de datos. La marca de clase no nos aparece ni la media tampoco, por lo tanto debemos calcular estos valores. Empecemos calculando la marca de clase. Para calcular la marca de clase vamos a establecer un promedio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribimos igual y luego llamamos la función promedio digitándola. Aquí la tenemos, doble clic y venimos y seleccionamos esos dos valores, el límite inferior y el límite superior. Cierro paréntesis, doy enter y aquí tenemos entonces la marca de clase para el primer intervalo. Me vengo con clic sostenido y arrastro la fórmula hasta el último intervalo y hemos calculado las marcas de clase para cada intervalo. Seguidamente en nuestra columna tenemos el producto de la marca de clase por cada frecuencia absoluta. ¿Por qué vamos a hacer este cálculo? Porque la desviación media me pide a mí que también necesito, la desviación media me pide a mí que necesito la media o el promedio. Por lo tanto, debo calcularlo. Ese producto se requiere cuando nosotros vamos a hallar la media en datos agrupados, ya que la fórmula está dada por la sumatoria de los productos de cada marca de clase por su frecuencia absoluta, y eso se divide entre el total de datos. Por eso aquí vamos a calcular el producto entre marca de clase y frecuencia absoluta. Vamos a hacerlo, entonces nos ubicamos en la columna respectiva, decimos igual o escribimos igual. Selecciono la marca de clase del primer intervalo, asterisco, que significa multiplicar, y luego selecciono la frecuencia absoluta del primer intervalo. Cierro paréntesis, enter. Aquí nos marca que hubo un error, vamos a aceptar la corrección, voy a volver a hacer el procedimiento igual, marca de clase por frecuencia absoluta y doy enter. No teníamos que colocar paréntesis. Me da 498 ese producto. Ahora con clic sostenido me ubico en el borde inferior derecho y arrastro para los demás intervalos de clase. Ahora, debo totalizar esos productos para poder calcular la media, ya que aquí me dice en la fórmula, me dice que debo sumar esos productos. Como ya los tengo todos seleccionados, me voy a la pestaña inicio y me vengo al comando de sumatoria. Hago clic y aquí tengo la suma de esos productos. Ahora sí, vengo acá y voy a calcular la media. Entonces decimos igual, selecciono la sumatoria de esos productos y lo voy a dividir entre el total de datos. Oprimo enter y obtengo que la media es de 191 milímetros. Ahora, si observamos, ya tengo los datos que requiero para la desviación media. Lo primero que vengo acá y cojo en el numerador de aquí de la fórmula, podemos observar que tenemos un producto y ese producto está determinado por cada frecuencia absoluta que multiplica la diferencia entre marca de clase y media. Por lo tanto, yo primero debo hacer esa diferencia y luego esa diferencia multiplicarla por la respectiva frecuencia absoluta.
Vamos a hacer ese primer paso y aquí lo tengo. Como yo sé que si cojo la primera marca de clase, que es 166, y la resto de 191 me da un valor negativo, nosotros sabemos que para que me dé positivo, entonces calculamos el valor absoluto de esa diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos igual y llamo la función valor absoluto, que escribo primero la A, y entonces es esta primera que me aparece aquí, ABS. Esta es la función valor absoluto. La selecciono y ahora entonces vengo y selecciono primero la marca de clase del primer intervalo y a esto le debo restar la media. Entonces ahora hago clic donde está el valor de la media. Como ese procedimiento lo tengo que hacer para cada marca de clase correspondiente a cada intervalo de clase, entonces yo me voy a asegurar que siempre que voy a restar de 191. Eso es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, este valor le tengo que colocar referencia absoluta. ¿Cómo lo hago? Me vengo aquí a la barra de fórmulas y me ubico aquí en la última dirección, que es P7, que es donde se me encuentra ubicada la media. Y voy a oprimir F4 para que me coloque antes de la columna, me coloque el signo pesos y después el signo pesos. O lo puedo hacer de manera manual. Antes de la columna coloco el signo pesos y después de la columna coloco el signo pesos. O también lo puedo hacer oprimiendo la tecla F4. Cierro paréntesis y doy Enter. Listo. Ahora sí ya puedo arrastrar esa fórmula para los demás intervalos de clase. Y ahí tengo el primer paso, que es esa diferencia. Después debo coger cada diferencia y multiplicarla por su respectiva frecuencia absoluta. Coloco igual, selecciono la diferencia por y voy y selecciono la frecuencia absoluta. Doy Enter y aquí ya tenemos ese producto. Voy a arrastrar la fórmula para las demás. Muy bien. Luego, la fórmula me dice que cada uno de estos productos yo los debo sumar. Entonces me vengo aquí al comando de sumatoria y voy a darle clic para que me dé esa sumatoria. Y ahí tengo entonces la suma de la frecuencia absoluta por cada diferencia entre marca de clase y media. Ahora sí nos venimos aquí y vamos a calcular la desviación media. Colocamos igual, selecciono en la fórmula del numerador que me hice una sumatoria, selecciono este valor 532 y lo voy a dividir entre el total de datos, que en este caso es 48. Hago clic sobre 48 y doy Enter. Eso me da una desviación de 11,08. Hemos entonces calculado el primer estadístico de dispersión, que es la desviación media. Ahora nos vamos a calcular la varianza. La varianza me dice que es la sumatoria de los cuadrados de la diferencia entre marca de clase y media por la frecuencia absoluta respectiva. Es decir, aquí calculé una diferencia en esta columna, calculé la diferencia entre marca de clase y media. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elevar cada una de esas diferencias al cuadrado. Entonces el primer paso que nosotros vamos a hacer, colocamos igual, llamo la función potencia porque voy a elevarlo al cuadrado, selecciono aquí potencia, vengo y selecciono ahora la primera diferencia para el primer intervalo y coloco punto y coma, seguidamente la potencia, o sea es de exponente 2. Cierro paréntesis y doy Enter y ahí tengo esa diferencia elevada al cuadrado. Arrastro la fórmula para las demás los demás intervalos de clase. Muy bien. Seguidamente, este cuadrado lo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Por la frecuencia absoluta. Entonces decimos igual, selecciono aquí el igual, marco el primer cuadrado y esto lo voy a multiplicar por la respectiva frecuencia absoluta. Listo, doy Enter y ahora ¿qué vamos a hacer? Arrastrar la fórmula para los demás intervalos de clase. Una vez lo tengo, aquí la fórmula de la varianza me dice que esos productos hay que sumarlos. Entonces vengo aquí al comando de sumatoria, hago clic y ahí tengo la suma. Ahora sí puedo determinar esa varianza. Coloco igual, selecciono el último total que hallé y esto lo debo dividir, la fórmula me dice entre n-1, o sea, los datos, el total de datos menos 1 y el total de datos es 48,
menos 1 me daría 47. Doy Enter y encuentro que la varianza es de 178,72. Muy bien, ya llevamos dos estadísticos de dispersión. Ahora nos vamos al tercer estadístico, que es la desviación estándar. La desviación estándar me dice que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces lo que tenemos que hacer, a este valor le vamos a extraer la raíz cuadrada. Para eso coloco entonces igual y escribo la función raíz. Aquí la tengo. Ella me dice devuelve la raíz cuadrada de un número. Hago doble clic y vengo y selecciono entonces el resultado de la varianza. Cierro paréntesis, doy Enter y encontramos que nuestra desviación estándar es de 13,368. Por último nos vamos al coeficiente de variación. Este está determinado por el cociente entre la desviación estándar y la media. Entonces decimos igual, selecciono la desviación estándar, dividido, y voy y selecciono la media y le doy Enter y nos da 0,069, que si lo quiero expresar en término porcentual, lo multiplico por 100 y me daría 6,9%. Bien, hemos terminado de calcular estos estadísticos de dispersión. Con esto doy por terminado el video.